Hola amigos, hola amigos, el día de hoy nuevamente en Diccionario de Psicoanálisis vamos a hablar de un nuevo concepto para ir sumergiéndonos paulatinamente en el maravilloso mundo del psicoanálisis, pero también es interesante conocerlo y de alguna manera identificar si le sirve a usted tanto en su vida cotidiana, pero sobre todo también a quien ejerce en su práctica clínica diaria. Y el tema del día de hoy, o el concepto mejor dicho del día de hoy, es el concepto de la abstinencia. Y no nos referimos a la abstinencia para nada del aspecto cuando alguien se reprime el deseo sexual o el deseo de adquirir cualquier tipo de placer que le genere un beneficio. No nos referimos desde ese punto de vista. Más que nada, el concepto de la abstinencia nos menciona lo siguiente. Es el principio según el cual la cura analítica debe de ser dirigida de tal forma que el paciente encuentre el mínimo posible de satisfacciones sustitutivas de sus síntomas. Para el analista, ello implica la norma de no satisfacer las demandas del paciente ni desempeñar los papeles que éste tiende a imponerle. El principio de la abstinencia puede, en algunos casos y en ciertos momentos de la cura, concretarse en consignas relativas a los comportamientos repetitivos del paciente, que entorpecen la labor de rememoración y elaboración. ¿A qué se refiere entonces con el concepto de la abstinencia? El concepto de la abstinencia, en muchas ocasiones el paciente llega con dudas y genera una gran cantidad en ocasiones de preguntas al analista. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué usted no me dice? Es que los psicólogos, es que los analistas no responden lo que uno les pregunta, se van por donde quieren, etcétera. A la abstinencia se refiere a lo siguiente: cuando el paciente hace una pregunta directamente hacia el analista y desea que éste mismo se la responda, el paciente estaría actuando con el analista de una manera bastante similar como lo haría en su vida cotidiana como con aquel sujeto que le rodea. El analista, si le corresponde respondiéndole de la misma manera como cualquier otro sujeto dentro de la vida cotidiana de ese sujeto le respondería, no estaría dentro de un análisis, estaría respondiendo a la demanda del paciente, lo cual el paciente está acostumbrado. El trabajo del analista consiste, desde el método socrático, llevar a ese paciente a que él llegue a la respuesta de su propia pregunta. Si yo le respondo directamente al paciente la pregunta que está haciendo, existe la posibilidad de que yo no le permito al paciente de que desarrolle esa capacidad de rememorar y, a partir también de la rememoración, elaborar sus propios conceptos, sus propias definiciones, sus propias conclusiones, lo cual le va a permitir al paciente, cuando hace sus propias conclusiones a partir de las preguntas que él mismo se responde, llegar a un insight que le permita, sobre todo, él haber aprendido a cuestionarse a sí mismo para poder dar el paso que se supone que desea dar. La regla de la abstinencia es más que nada para aquel terapeuta, para aquel analista que, ante su paciente, lejos de responderle directamente su demanda, se abstenga a sí mismo y, en lugar de darle una respuesta directa y concreta a lo que quiere el paciente ante su demanda, dirigirlo para que él llegue a su propia respuesta, que sobre todo a él mismo le convenza. El trabajo del analista también consiste en que considera que el paciente tiene, por supuesto, esa capacidad de lograrlo hacer, pero el paciente desde un inicio llega con demandas, esas demandas que quiere que todos los demás le digan qué hacer de su vida, quiere que todos los demás le digan qué hacer, quiere respuestas de todos, menos de sí mismo. A veces el paciente está dispuesto a escuchar a todos los demás, menos así.
A esto nos referimos hoy en Diccionario de Psicoanálisis con el concepto de la abstinencia.